Buen día. Ahora vamos a realizar los indicadores de calidad, así se le llaman, en el control estadístico del proceso, que es el CP-CPK, para ver la habilidad del proceso, la habilidad potencial y la habilidad real del proceso, para saber qué tan hábiles somos para producir una pieza. En este caso tenemos un ejemplo con un diámetro, se le mide el diámetro en el proceso a una pieza. Este diámetro ya tiene límites superior de especificación. Están acordados ya por la empresa. Tenemos una media y tenemos un límite inferior de especificación. Límite inferior de especificación. En este caso, el proceso tiene un límite superior de especificación de 0.6, una media de 0.55 y un límite inferior de 0.5. Estos ya están dados por el cliente, por el proveedor, por el proceso mismo. Estos son los límites del proceso. Entonces vamos a ver si estas piezas que producimos están dentro de especificación y si la empresa es capaz de producir esta pieza. Bien, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con el CP-CPK. Bien, entonces necesitamos calcular el CP-CPK. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a pegar aquí la fórmula CP-CPK. ¿Sí? Bien. Nos dice el CP. Necesitamos el límite superior de especificación menos el límite inferior y 6 veces sigma. ¿Sigma quién es? Pues es la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, para calcular el CP necesitamos desviación estándar. Entonces, eso será igual a la desviación estándar del diámetro. Seleccionamos todos los datos, en este caso son 100 datos, y le damos Enter. Y en este caso vamos a calcular la desviación estándar. Ya tenemos seleccionados los datos, esta es otra forma de obtener la desviación. Le damos desviación estándar de la muestra. Le damos doble clic y cerramos. La desviación estándar de la muestra, y en este caso son 0.01934. Ya tenemos la desviación estándar. Entonces ya estamos en posición de calcular aquí al CP. El CP, ¿a quién será igual? Pues es igual, abrimos paréntesis para hacer la ecuación, al límite superior de especificación, ¿quién es? 0.6 menos límite inferior de especificación, 0.5, cierro paréntesis, entre 6 veces la desviación estándar. Abrimos paréntesis para no tener problemas a la división. 6 por la desviación estándar que acabamos de calcular. Y así obtenemos el CP. Hicimos este cálculo de CP con la desviación estándar general de todos los procesos. Eh, Hay otros CP que se calculan con la desviación estándar agrupada, o se le llama desviación a corto plazo, y también con el rango. Eh, Podemos obtener con esas dos desviaciones. En este caso lo hacemos con la desviación estándar general y agarramos todos los datos como si estuvieran en un solo grupo. También podemos hacer el conteo de la desviación estándar agrupada con subgrupos como en las cartas de control.
Bien, entonces ya calculamos el CP. Ahora vamos a calcular el CPK. El CPK, para calcularlo necesitamos un Z-min. El Z-min sale de estas ecuaciones. Bien, ¿cómo le hacemos? Procedemos. Bien, aquí tenemos. Muy bien. Vamos a calcular los zetas primero del límite superior de especificación y el z del límite inferior de especificación. Después de calcularlo vamos a escoger el mínimo de estos dos en valor absoluto. Bien, entonces necesitamos el z del límite superior de especificación. ¿Sí? Ese valor es igual, abrimos paréntesis, límite superior de especificación menos su media. En este caso escogemos la media. También podemos escoger la media de todo el proceso, pero para ser un poco más precisos escogemos la media que ya nos da nuestro cliente o nuestro proveedor o la empresa entre la desviación estándar. Y ya calculamos el z para el límite superior. Ahora el z del límite inferior de especificación. ¿Quién es? Es igual, abrimos paréntesis, x barra la media menos el límite inferior, cerramos paréntesis, entre la desviación estándar. La desviación estándar. Y obtenemos el. Para esto vamos a necesitar el z mínimo. Z mínimo igual. El z mínimo es, ya lo mencionamos, es igual al mínimo de quién, de estos dos valores. En este caso, cerramos paréntesis, en este caso, pues parece ser los valores son iguales en este proceso. Pero muchas veces, inclusive, podría salir negativo aquí o aquí podría salir negativo y vamos a escoger el mínimo en valor absoluto, inclusive lo dijimos, absoluto, el mínimo. Esta es la ecuación para escogerlo, o para ser más precisos podemos poner el absoluto del este del mínimo de estos dos. Esas son las opciones en valor absoluto. O aquí le podemos poner en esta ecuación absoluto, en esto igual absoluto, y después aquí solamente tecleamos mínimo. Y esas son las opciones. El mínimo en valor absoluto de las ecuaciones. Bien, entonces ya tenemos el mínimo de las z. Ahora sigue, ¿quién? El CPK. El CPK será igual CPK igual a el Z mínimo entre 3 y obtenemos el CPK. Bien, ya tenemos los dos valores, CP, CPK.
con el cálculo de la desviación general. ¿Sí? Estos valores pueden cambiar por décimas, ¿sí? Cuando hacemos el cálculo de la desviación por agrupada o una desviación mediante rangos cuando tenemos estos agrupados en subgrupos también. Y entonces esto cambiaría por algunas décimas, pero no es un cambio muy fuerte, ¿no? Eh, y entonces, con esto ya podemos decir si es capaz, si es hábil la empresa para producir esta pieza, el diámetro. Y como verán, es 0.86. Nosotros habíamos dicho que si era menor a 1, pues no somos hábiles para producir. Si queremos producir en estos tiempos, ese CP/SPK tiene que decir mayor a 3 para ser una empresa clase mundial. Conclusión, estamos menores a 1 CP/SPK, entonces el proceso no es hábil. La empresa no cumple para producir esta pieza. Tenemos que ir al proceso a ver por qué estamos produciendo demasiados defectos. Y con este simple dato, podemos decir si la empresa es hábil o no, potencialmente hábil para producir algo o realmente hábil para producir algo. En este caso no lo es, son menores a 1. Bien, es la forma rápida y sencilla con la desviación general, repito, para encontrar los valores de CP y CPK.